Los cálculos que estábamos haciendo el viernes, partimos de la velocidad de agitación y el consumo de potencia. Entonces dijimos, vamos a llevarnos todo al sistema internacional. La velocidad de agitación va en revoluciones por segundo, o segundos a la -1, y la potencia va en watts, ¿sale? Entonces estábamos viendo cómo convertir estos kilogramos fuerza metro sobre segundo a watts, ¿sale? Decíamos que podíamos meter el GC o simplemente convertir estos kilogramos fuerza en newtons, y con eso ya nos daban las unidades del sistema internacional. Entonces, entre la discusión, estábamos viendo, bueno, ¿qué se hace? Está de por medio la gravedad, y decíamos, se multiplica o se divide por 9.81, ¿no? De ahí empezó todo. Entonces, lo que hicimos ahorita fue, digamos, partir de esta definición de un kilogramo fuerza y de un newton. Un kilogramo fuerza es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un kilogramo masa, y entonces un kilogramo fuerza son 9.81 kilogramos masa, metros sobre segundo al cuadrado, y luego la definición del newton es un kilogramo masa, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con esas dos, tenemos que un kilogramo fuerza son 9.81 newtons, ¿sale? Entonces, si queremos convertir kilogramos fuerza a newtons, tenemos que multiplicar por 9.81 newtons, y dividir entre un kilogramo fuerza. Y con eso pasábamos estas unidades a estas unidades, ¿sale? De kilogramos fuerza metros sobre segundo a watts. Y entonces, si corregimos esta columna, cambia el valor que nos arroja el ajuste. ¿Vale? Ya. Sí, gracias. No, ¿de qué? Profesor, ya vi dónde me equivoqué. Lo que pasa es que al hacer los cálculos, la potencia N la puse como 1.47 y era 1.74. ¿Esta? Sí. Ok. Entonces, sí, pero más o menos anda en el mismo orden de magnitud. Ahí, bueno, coincidió. Bueno, entonces, considerando estos valores, nos dice el problema ya aquí, una vez que tenemos el valor de K y de N, entonces ya somos capaces de calcular la potencia en función de todas las demás variables de operación, que es prácticamente es la velocidad de agitación, el diámetro pues ese se mantiene, y las propiedades del fluido, ¿vale? Entonces el problema nos dice que queremos agitar a 100 revoluciones por minuto, o sea 1.67 revoluciones por segundo, y entonces ya que tenemos esta ecuación, pues simplemente es sustituir y tendríamos esta cosa de acá, ¿sale? El diámetro del impulsor a la 1.52 por N a la 1.26 por la viscosidad a la 1.74 y la densidad a la menos 0.74, ¿no? Que es la que tenemos aquí. Y con eso, según mis cálculos, tendrían que dar 22 watts para el primer caso donde se tiene que agitar a 100 revoluciones por minuto. ¿Tienes todo lo mismo? Uy, otra duda, cuando estábamos, bueno, haciendo el análisis dimensional, por ejemplo, el diámetro queda 5, porque bueno, era diámetro a la quinta, y por las leyes de los exponentes era menos 2 veces 1.74. Y por eso creo que para el diámetro, ajá, da 2.06. 2.06. Ajá, porque es 2 por menos 1.74 y después hay que restar 5 menos esa cantidad que obtuvimos. Sí. Y entonces 2 por 1.74 son 3.48. 5 menos eso, ¿no? 1.52.
Ay, no, perdón, entonces olvídelo. ¿Sí, no? Sí, Vale. Entonces sí, ya estamos de acuerdo en los exponentes, ¿no? sí, sí. Vale. Entonces ya que queda así, ahora sí ya podemos calcular directamente el consumo de potencia y ya nada más sería sustituir valores y obtener esto de acá. ¿Sale? Entonces para el primer fluido estaríamos hablando de 22 watts. Eso es aproximadamente 0.03, 0.020 y tantos caballos de fuerza. Y sería esto entre 1000 por 1.34 para transformar a caballos de fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, sí. ¿Sí les da lo mismo? Bueno, no lo mismo, pero sí es el mismo procedimiento. Ok. ¿Les da el mismo orden de magnitud? Sí. Bien, entonces ya con eso. Ahora, la pregunta que nos hacían en el problema es, calcula la potencia que le falta o que le sobra al motor expresada en porcentaje. ¿Qué hacemos con eso? ¿Puede regresar a la diapositiva de la pregunta, por favor? Uh-huh. ¿Cómo le hacemos con eso? Yo hice una regla de 3 y ya después, con el 75% de eficiencia de la bomba, no de la bomba del motor, y pues ya nada más se lo resté para ver cuánto le faltaba. Ok. ¿Y más bien cuánto le sobraba, ¿no? Porque ahí está sobrada el motor. Ah, sí, cierto, sí. Era un 67.2% según yo. 67.2% de que está sobrado. Sí, A ver, ¿cuánto te da la potencia, el consumo de potencia en caballos? pues era 0.246, pero ya ve que estaban mal los exponentes que tenía yo. Ajá. Ah, ok. Entonces, bueno, si tenemos estos 22 watts, ¿cuántos serían esos 22 watts expresados en caballos de fuerza? Son 0.03 caballos de fuerza. 0.3. Luego, nosotros tenemos un disponible de 0.75 caballos, ¿no? Sí, Entonces, lo que usamos son 0.75, más bien lo que usamos son 0.03 de los 0.75 disponibles, ¿no? Y eso expresa, digamos, esa diferencia de lo disponible menos lo utilizado con respecto al disponible,
nos daría lo que está sobrado, ¿no? Ajá, que son 0.72 caballos. 0.72 caballos, entonces 0.72 entre 0.75. Y nos quedaría algo así. Sí. Ujú. Prácticamente no le estamos haciendo nada al motor, ¿no? Ni siquiera se está enterando que estuvo trabajando. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un fluido que es 15 veces más viscoso? Que sería este caso de aquí abajo. Siguiendo ese mismo procedimiento, ¿cómo quedaría? Pues para empezar ya necesitaríamos 3.3 caballos de fuerza. Ahí es un consumo de 3.3 caballos. Sí. Ok. Sí. Y de esos, y tenemos 0.75 disponibles. Entonces, ¿qué tanto por ciento del disponible, o más bien, qué tanto por ciento del necesario tenemos disponible? El 22.8%. Digo, 0.7%. 20, ¿cuánto? 22.7. ¿Sí están de acuerdo? Ojo, en el primero es 96% sobrado. Aquí, digamos que es 22.7%, digamos, satisfecho. Haría un faltante más bien de 77.3%, ¿no? Sí. Ajá, faltan 77.3. Ahí tenemos un déficit de 77.3%, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Qué necesitamos ahí? ¿Qué necesitamos hacer ahí? Pues comprar otro motor o aumentarle, ayudarlo con él para que cumpla ese Sí, requerimiento. ahí sería otro motor. Sería de que te gusta 3,5 caballos, si es que hay, o si no, hasta 5 caballos. Y con eso lo ajustamos. ¿Sale? ¿Se acuerdan que veíamos un problema donde la viscosidad del medio iba aumentando con el tiempo? Hablábamos de producción de un antibiótico y no sé qué, ¿no? Esta podría ser una de las consecuencias de donde la mezcla de reacción esté cambiando sus propiedades reológicas. O sea, si se fijan aquí, la velocidad de agitación prácticamente fue la misma entre este caso
y este caso, ¿sale? La velocidad de agitación se mantuvo a 100 revoluciones por minuto, pero la viscosidad del fluido aumentó 15 veces. Y eso nos dio un aumento en 2 órdenes de magnitud para el consumo de potencia. Entonces, eso viéndolo en una escala laboratorio podría ser cualquier cosa, pero ya a nivel industrial ya tendríamos que buscar alguna estrategia para volver más eficiente el cultivo, ¿no? O el reactor, al reactor en general. ¿Sale? Sí, Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa en muchos casos de ese tipo? En muchos casos de ese tipo, aquí está. Lo que se tiene en este tipo de reactores es un flujo de aire desde el fondo. ¿Sale? Ese flujo de aire, digamos que entra por la parte inferior, empieza a dispersar burbujas. Estas burbujas entran en contacto directamente con el impulsor, y entonces el impulsor está girando aquí en esta zona y le está llegando un montón de burbujas ahí. Y entonces lo que se percibiría en un sistema de este tipo es que se genera aquí una zona con una densidad promedio más baja que el resto de la mezcla. ¿Por qué? Porque hay una mezcla, digamos, líquido-gas, donde las burbujas, por ejemplo, tienen una densidad que es 3 órdenes de magnitud por abajo. Entonces, digamos que se forma una pseudofase en esta zona, que es mucho menos densa, y entonces al impulsor le cuesta menos trabajo girar. ¿Sale? Vamos a suponer que en este caso en la figura hay 3 impulsores. Vamos a imaginarnos que estos de aquí no están, solamente tenemos al de aquí abajo. ¿Sale? Hasta ahorita hemos visto problemas donde tenemos solamente un impulsor. ¿Sale? Vamos a imaginarnos que este es un impulsor y entonces por aquí está recibiendo un flujo de aire. En esta zona se forma una pseudofase menos densa que el resto, y entonces el consumo de potencia tiende a disminuir. ¿Sale? Por un lado, esta pseudofase es menos densa, y por otro, las burbujas van a generar también cierto movimiento. ¿Sale? Entonces, digamos que ahí las burbujas de aire de alguna manera le están ayudando al impulsor a mover al fluido, a promover la agitación y el mezclado, y entonces el consumo de potencia tiene que ser menor. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. sí, Entonces, partiendo del mismo análisis dimensional, si nos regresamos un poquito al principio de todo este rollo y metemos una variable adicional, que es un flujo de aire, que está, mira, esta cosa está mal, está expresada en unidades de longitud a la menos, longitud al cubo sobre tiempo. Voy a corregirlo de una vez. Está en unidades de longitud. No, sí está bien. Sí, longitud al cubo sobre tiempo. Entonces hacemos todo el mismo análisis dimensional, generamos un número adimensional, un nuevo grupo pi asociado a esta variable, y ese grupo pi se denomina número de aireación. ¿Sale? Ya teníamos el número de Reynolds, ya teníamos el número de Freud, el número de potencia, ahora tenemos un nuevo número que es el número de aireación. ¿Sale? Hasta aquí, hasta estos 3 y las proporciones geométricas, se mantiene todo igual, y llegamos a este diagrama que ya conocemos. ¿Sale? Ahora, ya tenemos condiciones de operación en cuanto a velocidad de agitación, ya tenemos un consumo de potencia para esa velocidad de agitación. Ahora lo que vamos a hacer es alimentar un flujo de aire. ¿Sale? Ya tenemos una velocidad de agitación, ya sabemos cuál es el tamaño del impulsor,
Ahora vamos a mover el flujo de aire, vamos a empezar a inyectar poco a poco un flujo de aire, y ese flujo de aire, con respecto al producto de la velocidad de agitación por el diámetro del impulsor al cubo, nos va dando valores diferentes al número de aireación. Y entonces podemos generar un diagrama como el que está aquí abajo. ¿Vale? Si aumentamos el número de aireación, quiere decir que estamos aumentando el flujo de aire. ¿Sale? La velocidad de agitación y el diámetro, eso se mantienen constantes, y entonces el único factor que va a mover al número de aireación es el flujo de aire. Si movemos el flujo de aire, movemos el número de aireación. ¿Vale? Y con eso vamos a generar un cociente que es número de potencia en un sistema con gas con respecto al número de potencia en el sistema sin aire o sin gas. ¿Sale? Esto aplica ya sea para números de potencia o para consumos de potencia. ¿Sale? Si nosotros analizamos esta parte de la densidad, la velocidad de agitación y el diámetro del impulsor son los mismos en un caso ya sea con gas o sin gas, ¿no? O con aire y sin aire. Entonces la proporción NP-G con respecto a NP es la misma proporción que PG en P. ¿Sale? Entonces, en algunos libros se van a encontrar esto así como números adimensionales, en otros se los van a encontrar como PG sobre P. ¿Sale? ¿Y cómo leemos ese diagrama? Esa es la pregunta, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, si nosotros partimos de aquí, de cero, ¿no? Donde el número de aireación es cero. Si el número de aireación es cero, quiere decir que no hay aire. El flujo de aire es cero. ¿Sale? Conforme empezamos a aumentar el flujo de aire, comenzamos a aumentar el número de aireación. ¿Sale? Al principio, el flujo de aire es insuficiente, es muy poco, y entonces, digamos que el consumo de potencia con aire o sin aire prácticamente es el mismo, y entonces el cociente se mantiene cercano a 1. ¿Sale? Llega un punto en el que el flujo de aire ya empieza a generar una buena dispersión de las burbujas en todo el reactor, y eso ahora sí empieza a contribuir con la agitación de la mezcla de reacción, y el consumo de potencia empieza a favorecer al impulsor, y el consumo de potencia se vuelve menor, ¿sale? El del gas con respecto al sin gas. ¿Sale? Entonces empezamos a tener esta disminución. ¿Sale? PG en P igual a 0.5, quiere decir que la potencia con aire es igual a la mitad de la potencia sin aire. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, para un PG en P de 0.5 necesitamos un número de aireación entre 0.02 y 0.03 más o menos, ¿no? Según este diagrama. Y digamos que en esta zona tenemos una buena dispersión de burbujas, una buena dispersión de oxígeno. Esto es para sistemas que están aireados, que necesitan consumir oxígeno para llevar a cabo una reacción. Y entonces esta zona, digamos que es la zona que nos va a convenir, ¿no? Sobre todo de este lado. ¿Ok? Por acá empieza a haber ya un exceso de aire, ¿vale? Ese exceso de aire, digamos que en el consumo de potencia, digamos, favorecido, ayudado por la misma aireación, la dispersión es buena, pero ya la disminución en el consumo de potencia ya empieza a estancarse, ¿sale? De aquí en adelante, si nosotros le seguimos aumentando el flujo de aire, realmente ya no vamos a tener una contribución, a menos que la tasa de consumo de oxígeno sea muy alta y entonces tengamos que suministrar ese oxígeno a tasas más altas, pues entonces sí convendrá seguirle aumentando el flujo de aire. Si no, ya se vuelve un exceso y se vuelve un desperdicio de energía. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Pues trabajar en esta zona. En esta zona donde satisfacemos la necesidad química de ese oxígeno, y al mismo tiempo estamos generando una buena dispersión
de esa fase gas en todo el reactor y favorecemos el consumo de potencia. ¿Sale? Las condiciones de operación favorables van a estar en esta zona. Entonces, ¿qué hacemos de manera general? ¿Sí? Desde el inicio. Bueno, tenemos un reactor. Ese reactor tiene un fluido con ciertas propiedades. El reactor tiene ciertas dimensiones. Y entonces vamos a buscar la velocidad de agitación que más nos convenga para trabajar en un sistema dado. ¿Sale? De acuerdo con esa velocidad de agitación, vamos a generar un consumo de potencia. Ese consumo de potencia, que es sin aire, hasta aquí, digamos que terminamos la primera parte. ¿Sale? Ahora, si sabemos que es un proceso que requiere de aire o requiere de oxígeno, entonces metemos un flujo de aire y ese flujo de aire va a tener dos contribuciones. Por un lado, favorecer, más bien suministrar el oxígeno necesario y por otro, favorecer al consumo de potencia. ¿Sale? Entonces, digamos que en el problema anterior, nosotros pudimos haber trabajado con este PGMP de 0.5 por aquí y simplemente esto nos diría que tenemos que trabajar en, ¿qué te gusta? 0.024 del número de aireación. Entonces, para cumplir con ese número de aireación, tendríamos que calcular simplemente el flujo de aire que necesitamos suministrar y con ese flujo de aire hubiéramos bajado el consumo de potencia de estos 3.3 a 1.65 caballos, ¿no? Y entonces resulta que con un motor de 2 caballos hubiera sido suficiente. ¿Vale? Profe, una duda, ¿por qué hay dos líneas en la gráfica? Esto... ok, lo que nos dice aquí es que aumentamos el número de fraude. Esto quiere decir que estas dos líneas, deberían tener una relación con el ancho de las mamparas o los baffles. ¿Te acuerdas que para generar este diagrama de aquí, decíamos hay baffles, el número de fraude lo volvemos igual a 0, igual a 1, perdón. Entonces nos quitamos ese papel y ahora sí podemos aplicar este diagrama sin problema. Ahora, en este sistema, suponiendo que el número de fraude no tiene impacto, entonces nos quedaríamos con la curva de arriba. Pero si resulta que esos baffles no fueran suficientes para romper o para quitar el efecto del número de fraude, entonces tendríamos una curva como la de abajo. Ok, muy bien. ¿Vale? Gracias. Sí. Okay. Ahora, si tuviéramos ojo, qué bueno que salió esta pregunta. Si tuviéramos ese valor del número de fraude que fuera importante, entonces realmente esta gráfica la tendríamos que evaluar a esos diferentes números de fraude y entonces tendríamos, digamos que este diagrama repetido con diferentes, bueno, dependiendo de los valores que hayamos tenido del número de fraude, o de plano regresarnos al modelo que nos daba el método Pi, que estaba por acá, aquí. Y entonces esta simplificación que hicimos para pasar de aquí a acá, ya no sería válida. ¿Sale? Ahí sí ya tendríamos que evaluar estos dos sistemas. ¿Ok? ¿Qué nos convendría? Bueno, pues evaluar o sustituir el significado de estos números y entonces dejar todo esto en términos de las variables de operación y ahora sí aplicar un sistema de este tipo, pero en lugar de verlo con los números adimensionales, sería verlo con las variables de operación como tal, generar un método de estimación de parámetros con las variables de operación y digamos que llegar a algo de este tipo, pero
o sea, sin trabajar directamente con los números adimensionales. ¿Sí me explico? O sea, sí que si ya se tiene en cuenta el número de Freud, ya no se puede trabajar con cantidades dimensionales o... No, sí se puede trabajar. El punto es que esta simplificación, así como la pasábamos directa, era porque el número de Freud era igual a 1 por la presencia de los baffles, y entonces nos quitábamos esta variable y dejábamos simplemente una relación entre el número de potencia y el número de Reynolds. Y entonces con estos dos números adimensionales generábamos esta ecuación, generábamos directamente este diagrama, y ya con eso podemos trabajar sin problema. Pero si tuviéramos un sistema donde ese número de Freud no se puede eliminar así como así, entonces tendríamos que trabajar directamente con las variables de operación para poder estimar los valores de n y de m. ¿Sale? O hacer en lugar de hacer una gráfica en 2 dimensiones como esta, tendríamos que hacer una cosa que se llama superficie de respuesta, donde tenemos esta curva. Vamos a suponer que estamos trabajando con esta curva de aquí arriba, pero después esta curva se viene hacia afuera o hacia adentro, y entonces forma una sábana, y esa sábana nos dice cómo cambia el comportamiento o el consumo de potencia, también en función del valor del número de Freud. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ahí se complicaría un poquito el asunto. ¿Sale? Entonces aquí lo que hicieron simplemente fue evaluar todo esto en dos valores diferentes del número de Freud, y llegaron a esta gráfica. ¿Vale? Y entonces, ¿mandé? Sé que sí. Ok, y entonces, en síntesis, tenemos este conjunto de números adimensionales. Tendríamos 14 números adimensionales, 10 que corresponden a las proporciones geométricas y otros 4 que corresponden a los patrones de movimiento o al régimen de movimiento del fluido cuando está ya en agitación. ¿Sale? Y esos números en conjunto nos permiten resolver el problema. ¿Sale? Ahora, como decíamos en la clase pasada o antepasada, no me acuerdo, que la verdadera utilidad de generar un modelo matemático era, más allá de describir un conjunto de resultados, era que este modelo nos permitiera predecir resultados, ya sea en otro sistema, con otras variables de operación, en otra escala, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, una de las ventajas del uso del análisis dimensional es justamente el hacer cambio de escala. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, si queremos utilizar este método ya para hacer cambio de escala, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué es el cambio de escala? Normalmente, en el laboratorio generamos ciertos resultados. Nosotros decimos, vamos a hacer una cinética, un experimento cinético, y entonces eso quiere decir que vamos a evaluar la tasa de cambio de alguna concentración de reactivos o de productos, y entonces vamos a ver cómo desaparece un reactivo con el tiempo, cómo aparece un producto con el tiempo, y esa tasa de cambio con respecto al tiempo, de cambio en la concentración con respecto al tiempo, le aplicamos algún modelo cinético y nos permite predecir resultados aquí, ¿no? En matracitos. Ahora, el primer brinco es cómo pasamos de este matracito a un reactor.
Este reactor, por ejemplo, en la figura vemos un reactor de 2.4 litros y ese, aunque ya tiene toda la configuración de un tanque agitado, que ya tiene baffles, tiene el impulsor, tiene un difusor de aire en la parte de abajo, puede estar muy bien equipado, digamos que no cumple, no necesariamente es la misma geometría, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos hacer cambio de escala, lo primero que tenemos que hacer es, cumplir esa geometría, esa similitud en la geometría. Este sistema de 2.4 litros, ya teniendo bien las dimensiones de todo el reactor y sus accesorios, podemos hacer un diseño o un dimensionamiento de un reactor con la misma geometría, pero ya en otra escala, ¿sale? Ahí es donde entra la importancia de todas las proporciones geométricas, ¿sale? Si nosotros para este reactor de 2.4 litros tenemos que el diámetro del impulsor con respecto al diámetro del tanque es de 1/3, entonces aquí también se va a cumplir ese tercio, ¿sale? Y a partir del volumen de operación, aquí calculamos el diámetro del tanque y teniendo el diámetro del tanque calculamos las dimensiones de todos los demás accesorios. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok, entonces nosotros aplicamos un factor de escala y ese factor de escala nos dice cuál va a ser el tamaño de la nueva escala que vamos a utilizar, y teniendo esa nueva escala, ahora sí, a partir del volumen, calculamos el diámetro y con el diámetro del tanque podemos calcular diámetro de impulsor, altura del líquido, todos los demás accesorios que tiene el tanque, ¿sale? Y luego ya que tenemos este de 60 litros, podemos brincar al de 180 litros y hacemos exactamente lo mismo. Mantenemos las proporciones geométricas y calculamos el tamaño del tanque y de todos los accesorios que va a tener adentro, ¿sale? El paso de 2.4 a 60 y a 180, ese es un paso de escalamiento, ¿sale? Este de aquí no necesariamente. Aquí hay una discusión medio que causa ahí un poquito de controversia, porque hay gente pues que eso lo vende como escalamiento. Se podría manejar tal vez bajo ciertas circunstancias en las que se demuestre que el cambio en la geometría no tiene un efecto significativo, pero eso requiere hacer experimentos en estas dos etapas de manera simultánea y entonces pues realmente volvemos a lo mismo, ¿no? No necesariamente son escalamientos, estamos pasando información que obtuvimos aquí, la pasamos a este nuevo sistema, buscamos condiciones de operación en este sistema y ya que tenemos las condiciones de operación en este sistema, ahora sí, hacemos todo el proceso de escalamiento y nos vamos a predecir con los modelos matemáticos que ya generamos, nos vamos a predecir las condiciones de operación en la segunda escala, ¿sale? En el transcurso, en el trayecto, nos podemos encontrar que hay tres escalas, ¿no? Escala laboratorio, escala piloto y escala industrial, ¿sale? Ahí, cuando hablamos de esa escala o de ese escalamiento, de ese cambio de escala en cuanto a laboratorio, a piloto y de piloto a industrial, estamos involucrando un cambio tanto en el tamaño de los reactores como en la calidad de las materias primas o de los reactivos que vamos a utilizar, ¿sale? Normalmente en el laboratorio utilizamos reactivos con un grado de pureza muy alto para tener todo bien controlado y después tenemos que brincar a una escala donde comprar kilos o toneladas de ese mismo reactivo saldría muy caro y entonces el producto que vamos a obtener de aquí de este reactor para poderlo vender también tendría que ser muy caro y obviamente pues no va a ser negocio y nadie va a consumir eso, ¿no? Y resulta que una de las bondades de la industria química es que justamente los reactivos son muy baratos y los productos son muy caros, ¿sale? O sea, la gente en general, la gente que desarrolló toda la industria química, pues se sabe así como históricamente que pues han sido buenos negocios, ¿no?
Y la razón es esa, la razón es que los reactivos son muy baratos, son materias primas muy baratas. Y haciendo unas mezclas con una composición definida, tú generas un producto que ese producto sí tiene un valor agregado alto, y entonces pues las tasas de retorno de inversión y demás son muy altas y se vuelven negocios muy interesantes. ¿Sale? Digamos que ahí lo que cobras es pues, lo que sabes, ¿no? O sea, cómo puedes formular un producto, cómo puedes preparar un producto, cómo puedes encontrar las condiciones en las que este reactor debe trabajar para que el producto tenga la calidad que tú estás deseando o que necesita el cliente o el consumidor. Y realmente eso es lo que, pues eso es lo que les ha dado a ganar mucho a la gente que se dedica a la industria química. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un cambio en la escala. Primero hacemos un cálculo de las dimensiones que debe tener este tanque. Después, tenemos que hacer algo que se llama un análisis de sensibilidad, donde vemos de todas las variables que están involucradas aquí, cuáles son las que más afectan. ¿Sale? Puede ser la velocidad de agitación, puede ser la transferencia de masa, puede ser a lo mejor el número de Reynolds, puede ser, no sé, si tenemos un sistema multifásico, cómo se dispersa una fase en la otra. En fin, de cada proceso va a tener así, propiedades particulares, y lo que tenemos que ser capaces de hacer es identificar cuál es esa variable que nos importa. ¿Cuál es esa variable que si movemos tantito, el rendimiento o el resultado en el proceso se puede caer? ¿Vale? Entonces, esa variable importante es la que necesitamos controlar muy bien. Entonces, esa variable importante la vamos a tomar como un criterio de escalamiento. ¿Sale? Si definimos que aquí el número de Reynolds tiene que ser de, no sé, de 5000, ¿sale? Y con 5000, entonces el resultado se mantiene bien, pero que si aumentamos a 5500 o si bajamos a 4500, el resultado se pierde, el rendimiento se pierde o algo por el estilo. Entonces sabemos que ese número de Reynolds es una variable importante y ese lo tomamos como criterio de escalamiento. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si aquí el número de Reynolds fue de 5000, pues entonces en esta nueva escala también tiene que ser de 5000. ¿Sale? Y si nos acordamos del significado del número de Reynolds, entonces este está en función del diámetro del impulsor, de las propiedades del fluido y de la velocidad de agitación. ¿Sale? Ya tenemos, a partir de la similitud geométrica, ya tenemos cuál es el diámetro del impulsor, ya sabemos las propiedades del fluido y ya sabemos cuál es el número de Reynolds que debemos mantener. Y ese tiene que ser 5 a fuerza, 5000. ¿Sale? Entonces, si ya teniendo esas variables bien definidas, pues ahora lo que nos queda es calcular la velocidad de agitación en esta nueva escala. ¿Sale? Y entonces, con los resultados que obtuvimos en esta primera escala, que ya está bien conocida, pues ahora calculamos la velocidad de agitación que necesitamos en la nueva escala para obtener los mismos resultados que teníamos en la anterior. ¿Sale? Más o menos ese sería el procedimiento así de manera general. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Y ahora el punto es cómo lo hacemos. Decíamos, lo primero que vamos a mantener es la similitud geométrica. ¿Sale? Si mantenemos una similitud geométrica, entonces podemos tener que el volumen en la escala 1 es igual a pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado por la altura del líquido en la escala 1. ¿Sale? Si este sistema tiene geometría estándar o geometría recomendada, entonces la altura del líquido y el diámetro del tanque son iguales. Y eso quiere decir que el volumen lo calculamos como pi cuartos del diámetro del tanque al cubo.
¿Sale? Ya con eso tenemos una manera de calcular el diámetro del tanque a partir del volumen de operación. Aquí sería la primera escala, el diámetro del tanque de la primera escala. Y si mantenemos las mismas proporciones geométricas, entonces esta misma simplificación aplica para la segunda escala. ¿Sale? Y entonces, para un segundo volumen, podemos calcular un segundo diámetro. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es simplemente calcular uno con respecto al otro. ¿Sale? El volumen 2 con respecto al volumen 1, eso es igual a pi cuartos de pi por diámetro del tanque al cubo en 2 con respecto a pi cuartos de pi por diámetro del tanque al cubo en 1. ¿Sale? Quitamos el 4pi arriba y abajo y nos queda un cociente de diámetros al cubo. Entonces, lo que hacemos es pasar este cubo hacia acá como una raíz cúbica, dejamos el cociente de los diámetros y a ese cociente de los diámetros lo vamos a considerar como una R. Esa R está asociada con un factor de escala. ¿Sí? Algunos libros manejan este cociente de diámetros como el factor de escala, algunos lo manejan como este de acá, como el cociente de volúmenes, pero en realidad, pues, prácticamente, ya sea en uno o en otro, lo que vamos a obtener es el tamaño de la escala 2 con respecto al tamaño de la escala 1, ¿no? Nos conviene trabajar con este. ¿Por qué? Porque este lo podemos aplicar directamente a los diámetros, bueno, al diámetro del tanque. ¿Sale? Ya sabemos en función del cambio de escala cuánto va a ser el diámetro del tanque en el 2, en la escala 2, con respecto a la escala 1. Y ese mismo factor va a aplicar para todos los accesorios del tanque. ¿Sale? Con ese factor R podemos calcular directamente cuánto mide cada uno de los accesorios del tanque, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Dijo que es nada más para geometría recomendada, ¿verdad? Bueno, aplica para geometría recomendada esta parte de H, la altura del líquido igual a diámetro del tanque. Lo que tendríamos que hacer, si no cumple con la geometría recomendada, entonces simplemente es poner que la altura del líquido es igual a X veces el diámetro del tanque. Y esas X veces el diámetro del tanque se sustituye aquí. Y entonces nada más no nos quedaría pi cuartos, nos quedaría pi cuartos multiplicado por alguna otra constante. Y luego esa otra constante aplica aquí. Y esa constante aplica acá. Y termina siendo lo mismo. Ah, ok. A final de cuentas tenemos que llegar a un mismo factor de escala y ese factor de escala nos va a decir cómo van a ser todos los accesorios del tanque. ¿Vale? Sí. Ok. Ahora, hasta aquí cumplimos con ese criterio de similitud geométrica. ¿Vale? Ahora lo que buscamos son las condiciones de operación. Y entonces, para las condiciones de operación, lo primero que necesitamos es calcular la velocidad de agitación. Entonces, la velocidad de agitación la vamos a tener como la velocidad en la escala 2, que va a ser igual a la velocidad en la escala 1, que es la que ya conocemos, multiplicado por 1 sobre R, y eso va a estar elevado a un exponente n. ¿Vale? Y ese exponente n va a tomar diferentes valores dependiendo cuál sea el criterio de escalamiento. Si el criterio de escalamiento es el mismo movimiento de líquidos, entonces el valor de n es 1. Si queremos misma suspensión de sólidos, esto es cuando tenemos un sólido que se está moviendo por todo el cuerpo del reactor que está en suspensión. Si ese es el criterio de escalamiento, entonces n va a ser igual a 3 cuartos. ¿Sale? Y si queremos misma transferencia de masa, entonces n va a ser igual a 2 tercios. Ahora, aquí, por ejemplo, coincide con que el consumo de potencia por unidad de volumen
tiene que ser igual, ¿sale? Si nosotros decimos ya en una escala donde ya conocemos el sistema, que consumimos, no sé, 10 kilowatts, 10 kilowatts en 10 litros, entonces tenemos el cociente PMB, sería 1 kilowatt por litro, ¿no? Y si queremos pasar de 10 litros a 100 litros, entonces el consumo de potencia va a ir en la misma proporción. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, va de nuevo. Conocemos las proporciones geométricas en una escala, calculamos las dimensiones en la segunda escala manteniendo las proporciones geométricas y este factor de escala. Este factor de escala se mantiene para todas las proporciones geométricas y entonces con eso cumplimos un primer criterio que es la similitud geométrica. El siguiente paso es calcular las condiciones de operación y las condiciones de operación se van a basar en el principio o en el criterio de similitud que nosotros elijamos. Ese lo vamos a elegir de acuerdo al problema, ¿sale? Cada problema, cada experimento va a tener un criterio diferente, ¿sale? Entonces, ya sabemos cuál es ese criterio, ok. Si ya sabemos cuál es ese criterio, pues calculamos las condiciones de operación. Y ahora sí, si ya sabíamos a qué condiciones debíamos operar aquí, pues ahora calculamos cuáles son las condiciones acá. O de aquí calculamos cuáles deben ser acá. Y así nos podemos ir hasta por ejemplo, de 2000 litros, ¿no? Partiendo de matrecitos de 100 mililitros o de reactorcitos de 2 litros, nos podemos ir hasta tanques de varios miles de litros. ¿Sale? Ahora, ¿sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Sí. Ahora ya como ejercicio. Si no mal recuerdo, lo tomé del Janko, please, o del McCabe, uno de esos dos de operaciones unitarias. ¿Sale? Ahora, este problema nos dice que tenemos un sistema de agitación igual a cierto ejemplo. Uy, sí, vamos a necesitar saber de dónde es. Dice que es de el 3.4 para una turbina de aspa. Ah, no, ya me acordé cuál es. En una turbina de aspa con una turbina de disco con 6 aspas. Esto es una turbina tipo Rushton. Y nos dice que las condiciones y los tamaños son el diámetro del tanque, que es igual a 1.83 metros, ¿sale? Y manteniendo una geometría estándar, entonces el diámetro del agitador o del impulsor tendría que ser la tercera parte de esto, o sea, 0.61 metros, ¿sale? Nos dice las dimensiones de las paletas, de las mamparas, y nos dice con la velocidad de agitación a la que trabaja, con un fluido de 929 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 0.01 pascal segundos. ¿Sale? Luego, nos dice que esto se quiere llevar a un tanque con un volumen 3 veces mayor, y lo que necesitamos es calcular condiciones de operación cuando se toma como criterio la misma transferencia de masa y cuando se necesita el mismo movimiento del líquido. ¿Sale? Entonces, sabemos que la altura del líquido 1 es igual al diámetro 1 y sabemos cuánto es. Esto nos lo da el problema. El ejemplo que mencionan aquí de 3.4 era justamente calcular estos diámetros, entonces no hay mayor problema. Nos da el volumen 1 y nos dice cómo calcular. ¿Qué está calculando aquí? Pues simplemente es el volumen. El volumen 1
Luego nos dice que el volumen 2 es 3 veces el volumen 1 que ya calculamos acá. Y entonces con eso ya tenemos los dos volúmenes, ¿no? El volumen 2, que serían estos 14 metros cúbicos con respecto al volumen 1, que son estos 4.8 metros cúbicos. ¿Sale? Aquí teníamos, digo, esto fue creo que más así como para ejemplificar todo el procedimiento, pero, pues digo, ya tenemos, no, no es cierto, ya iba a decir una babosada. Les iba a decir que ya teníamos los diámetros, pero no, no teníamos nada. Entonces sí, tenemos que calcular esto. Tenemos que calcular a partir del diámetro 1, tendríamos que calcular el volumen 1 y luego de ahí ese volumen llevárnoslo al volumen 2, que es el triple, y teniendo ese volumen 2, calcular el diámetro 2. ¿Sale? Ahora, podríamos trabajar con la diferencia o con los dos volúmenes elevado a la 1/3 o con los diámetros, ¿no? O sea, a partir de aquí, calcular el segundo diámetro y entonces agarrar el diámetro 2 con respecto al diámetro 1 y nos tendría que dar este 1.44. ¿Sale? Ok, Ok. Entonces, ya tenemos las dimensiones en los dos tanques, en los tamaños, en las dos dimensiones. Ahora lo que seguiría es calcular las condiciones de operación. ¿Sale? Ahora, eso ya va para ustedes. Si en el primer inciso lo que necesitamos es igualar la transferencia de masa, ¿cómo sería la velocidad de agitación? Y en lo que lo van viendo, permítanme tantito, ahorita regreso. Siendo 1/3. N sigue siendo 1/3. Sí. A ver. O sea, con respecto a las ecuaciones que habíamos visto ahorita. Sí. No, a ver, vamos a... no, para la misma transferencia de masa era 2/3. Sí, es 2/3. En ese caso me salió 1.2 revoluciones por segundo. 1.2. Ok. Ok, los demás. Según yo obtuve 1.32. 1.32. ¿Cómo tomaron el factor de escala? Como 1.4. Y la velocidad de agitación en 1. 1.5 revoluciones por segundo. Ok, puede que sea por el 1.4. Ahí puede que sea nada más efecto de las cifras significativas. Según el libro, son 1.175 revoluciones por segundo. Sí, usando todos los decimales y está eso. Ok, entonces, ya está. Ya hacemos primer inciso, decimos que es misma transferencia de masa, entonces el exponente es 2/3 y decimos que la velocidad en la escala 2 tiene que ser igual a la velocidad en la escala 1, esto por 1 sobre r a la n, y entonces nos da esta parte, ¿no? Son 70.5 revoluciones por minuto. Ahora, algo adicional que hacen aquí es, bueno, ya calculamos las condiciones de operación, pues ahora, ¿cómo va a ser el consumo de potencia en esa escala? Esa parte es importante, ¿sale? Esa, a final de cuentas, es la utilidad de todo este rollo, ¿no? O sea, tenemos ya un experimento, ya tenemos algo que conocemos en una escala, ahora vamos a predecir cómo tendríamos que trabajar una segunda escala y eso cuánto nos va a costar, ¿no? En cuanto a
costos energéticos y luego eso, pues, en todo lo que conlleva, ¿no? Costos de operación y bla, bla, bla. Pero de entrada, lo que hacen ellos es, vamos a ver cuánto vale, cuánto es el consumo de potencia o cuánto sería el consumo de potencia en esa segunda escala. Entonces, lo que hacen es, ya que tienen esta velocidad de agitación, pues ahora calculan el número de Reynolds que habría en la segunda escala. ¿Sale? Teniendo el valor del número de Reynolds en la segunda escala, nos podemos ir al mismo diagrama que ya conocemos y entonces ellos tienen una turbina tipo Rushton y si el valor del número de Reynolds les daba de 8.4 por 10 a la 4, entonces aquí está. 8.4 por 10 a la 4, estamos en esta zona. Entonces ya el número de potencia se volvió una constante y es igual a 5. ¿Sale? Entonces, ya tenemos aquí el número de potencia es igual a 5. Ahora sustituimos ese número de potencia. Esta ecuación de aquí es la definición del número de potencia. Es el mismo que obtuvimos desde el análisis dimensional. Ajá. Y entonces es el número de potencia por la densidad, por la velocidad de agitación al cubo, por el diámetro del impulsor a la quinta. Y entonces con eso podemos calcular directamente los watts que va a consumir el motor en la escala 2, ¿no? En esta escala 2 tendríamos un consumo de 3.97 kilowatts. 3.97 kilowatts expresado en caballos de fuerza serían aproximadamente 5.3 caballos, ¿no? Más o menos ese sería el tamaño del motor que necesitaríamos para una segunda escala. ¿Vale? Eso es para agitar un tanque que tiene 14 metros cúbicos. Nada más para darnos una idea de cómo es esto, las cisternas que ven de Rotoplas, por ejemplo, que son los tanques azules que van enterrados, eso es el tamaño promedio, es de aproximadamente 10 metros cúbicos. Entonces sería algo un poquito más grande que eso. ¿Vale? Si vemos aquí los cálculos que hicieron para las dimensiones, tenemos justamente que el diámetro del tanque en la escala 2 es de 2.64 metros. ¿Vale? El puro impulsor tiene un diámetro de 1.44 metros. No es cierto, 0.88 metros, perdón. ¿Vale? Más o menos para darnos una idea de lo que consume, de lo que podríamos consumir en potencia por agitar un tanque más o menos de ese tamaño. ¿Ok? Sí, ok. Ahora, lo segundo que hacen aquí es la potencia por volumen, la potencia por unidad de volumen. Decíamos nosotros que cuando hacemos misma transferencia de masa, si nos regresamos tantito, ya perdí. Aquí. Si hacemos misma transferencia de masa, el exponente son 2 tercios, y una manera de corroborarlo es que la potencia por unidad de volumen se mantiene constante. ¿Sale? Entonces, para corroborarlo, ellos hacen aquí este cálculo, y entonces el consumo de potencia, aquí no se ve bien, pero es el consumo de potencia con respecto al volumen. En el primer caso sería de 0.27 kilowatts por metro cúbico, y la potencia por volumen en la escala 2 se mantiene como 0.27 kilowatts por metro cúbico. ¿Sale? Lo único que hacen es dividir este consumo de potencia
entre los volúmenes que ya calcularon aquí. ¿Sale? Y entonces con eso pueden corroborar que efectivamente el consumo de potencia por volumen o el consumo de potencia específico se mantiene constante y eso de alguna manera nos da certidumbre en lo que estamos calculando. ¿Sale? Sí, Ok. vamos. Ok. El segundo inciso nos pedía cuál sería la velocidad de agitación cuando se necesita mismo movimiento del líquido. Cuando se necesita mismo movimiento del líquido, entonces n es igual a 1, simplemente la velocidad de agitación en la escala 2 es igual a la velocidad de agitación en la escala 1 sobre el factor de escala. Eso lo calculamos así directamente. Y lo que hacemos es, lo que haríamos sería nada más así, sustituirlo directo. Y resulta que la velocidad en 2, en la escala 2, es igual a la velocidad en 1 con respecto al factor de escala, sobre el factor de escala, perdón. Y nos daría un valor de 1.04 revoluciones por segundo. ¿Vale? En este caso ya no se mantiene constante el consumo de potencia por unidad de volumen. Aquí si nos fijamos ya disminuyó. ¿Sale? Sí. Bien, entonces, ¿alguna duda? Ninguna de momento, profe. ¿Ninguna de momento? Ok. Bueno. Hasta aquí se puede decir que ya acabamos prácticamente el curso. ¿Sale? Necesitamos resolver una serie de problemas para esta parte. Y esa serie de problemas se las mando ahorita. La entregamos, bueno, la entregan dentro de 8 días. Habíamos quedado que el examen va a ser el viernes, ¿no? Sí. Ok. Sí. Entonces, el miércoles nos dedicamos a ver problemas de esta parte. Profesor, una duda. Sí, dime. El viernes no tenemos la sesión a la hora de su clase, la sesión de... Sí, ¿cómo? sí, Bueno, la de servicio social y todas esas cosas. ajá, ¿en qué momento va a ser entonces el examen? Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo andan en sus clases después de esta? Yo Yo después de hoy ya no tengo nada. ¿No? Yo tampoco. Yo sí tengo clase. Ok, así saliendo de aquí luego. Sí, ¿cómo se llama? De 5 a 7. De 5 a 7. Pues vamos a hacer una cosa. El examen lo dejamos para el viernes. Lo entregan el viernes. Y pues ya simplemente no ponemos hora de entrega. ¿Vale? Ya cuando terminen sus clases o lo que estén haciendo, ya lo entregan. De ¿Lo todos enviaría, modos, lo enviaría desde la mañana o a la hora de la clase? no, lo enviaría terminando esa plática, lo subo a la carpeta de Drive y yo de todos modos me conecto un ratito para que lo lean, que vean más o menos de qué se trata. Yo pienso que eso va a terminar por ahí de las 4, entre 3:30 y 4 va a terminar, yo supongo. Y ya sobre eso yo me conecto pues un ratito de ahí a las 5. Ya ustedes van adelantando lo que puedan, van sacando dudas que ahí vayan saliendo y ya, a las 5 le paramos y ya en cuanto tengan ustedes un chance, si pueden seguirle, ya le siguen y si no, en cuanto tengan un chance lo terminan y ya me lo mandan. Bueno, nos lo mandan a mí y a Moy, porfa.
Ok. ¿vale? Pero Ok, como una hora máxima, ¿cuál sería? 12. Pues, sí, sí, sí. O sea, la condicionante sería que, que sea el viernes, nada más. Está bien. ¿Va? Y la serie de ejercicios el próximo lunes, ¿verdad, profe? Hacer ejercicios el lunes, así es. Ok, gracias. No, ¿de qué? Y pues entonces, ¿qué veríamos ya después la semana que viene? Si no hay nada. En la semana que viene va a estar buena. Ahorita también ya les voy a empezar. No, he estado buscando artículos, pero no he encontrado algunos así como que se adapten a las necesidades. Pero entre hoy y mañana les subo ahí algunas propuestas de artículos y vamos a platicar entre lunes y miércoles justamente algunos artículos de ese tipo, digamos que para que se vayan dando una idea de cómo hacer su presentación, de cómo irla manejando, para que lleguen el viernes ustedes a platicar sobre lo que ustedes hayan elegido. ok. Entonces, el miércoles nos vemos o ya no. ¿Vamos a vernos para dudas, profe? Sí, sí, Ah, bueno. el viernes vamos a plantear dudas que salgan de la serie de ejercicios que les pongo ahorita, bueno, al ratito. Pero entonces el miércoles no nos vemos. Sí, este miércoles, ¿no? Ajá. Sí. Ah, ok. Sí, o sea, hoy les mando la última serie de problemas. Ustedes le echan un ojo. El miércoles nos vemos y más o menos planteamos cómo resolverlos. Y y ya, con eso se van ustedes. Se ponen a estudiar para el viernes. Van resolviendo sus ejercicios, aunque sean sucios, como ustedes quieran. Y pues la idea es que con eso ya queden bien para el viernes. Y ya en el fin de semana, pues ya le dan formato a su tarea para entregarla el lunes. Ok. ¿Vale? ¿Qué más? Y sobre los temas para la exposición, ¿cuándo los tendría aproximadamente? Bueno, yo más tardar mañana les subo algunos artículos que sirvan de muestra. De hecho, hay unos, no sé si ya están, que, déjenme ver. Toda esta teoría de la reología, agitación en tanques, consumo de potencia y cosas por el estilo, la desarrollaron unos cuates que se apellidan Metzner y Otto. Bueno, se apellidaban, creo. No están, no están, pero les subo esos problemas. Ellos lo que hacían era desarrollar de manera experimental estos diagramas de número de potencia con respecto al número de Reynolds, ¿vale? Entonces, una opción podría ser esa, justamente. Cómo se construyeron esos diagramas, cómo fueron los experimentos que hicieron, cómo trataron sus resultados, cómo fueron analizando y cómo llegaron a ese diagrama de número de potencia con número de Reynolds, o cómo Darcy o Fanning construyeron los diagramas de Moody, por ejemplo. Esos dos podrían ser dos ejemplos. Otro es el día que estuvimos viendo de cómo bajar artículos en las bases de datos de la UAM. Hablábamos de una cosa que era CFD, que es dinámica de fluidos computacional. Ahí lo que hacen es resolver las ecuaciones de variación. O sea, ahí sí, las ecuaciones diferenciales parciales las desarrollan completitas. De ahí hacen una cosa que se llama discretización, transforman las ecuaciones diferenciales parciales en ecuaciones diferenciales ordinarias, adimensionalizan las ecuaciones
y empiezan y toman, o bueno, obtienen números adimensionales, así como el número de Reynolds, pero con esa adimensionalización de las ecuaciones de variación. Entonces, con eso ellos pueden simular y pueden predecir perfiles de velocidad o perfiles de temperatura, gradientes de presión y cosas por el estilo. ¿Vale? Ese podría ser otro tema. Ya sobre ese tema de CFD pueden hacer cualquier problema que se les venga a la mente. ¿Vale? Pueden ser reactores, puede ser el flujo de aire alrededor de un carro de carreras o alrededor de un avión o cosas por el estilo. Puede ser cómo fluye el vapor en una caldera, o puede ser, no sé, el problema que se les ocurra. Y todos van a hacer simulaciones y van a hacer soluciones de esas ecuaciones diferenciales parciales para obtener perfiles de temperatura, presión, velocidad, concentración, lo que sea. ¿Vale? Entonces ahí hay 3 opciones. De todos modos, voy a buscar ahí unos artículos y se los voy a poner como ejemplo. Y ya sobre eso ustedes ven, si les late alguno de esos, pues lo toman, y si no, se dan una idea para buscar alguno que les guste y sobre ese trabajan. Ok. ¿Vale? Bien, pues, Sí, profe. Bien. ¿alguna duda de lo demás? Si no, pues entonces le dejamos y nos vemos el miércoles. Gracias, hasta el miércoles. Profe, gracias. A ustedes, gracias. Cuídense. Miércoles, profe, gracias. Bye, bye.